usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado muy buen día y un buen fin de semana. El día de hoy que nos convoca, teniendo presente acá a don Hermógenes Pérez de Arce y a Lobo Chileno, hablaremos de la muerte del general Schneider, de la muerte del general René Schneider. ¿Fue realmente asesinado por la derecha o fue realmente asesinado por la extrema izquierda? Eso lo veremos en el día de hoy y para eso obviamente presentamos a don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Gracias por haberme convidado a su programa, sobre todo para aclarar un punto tan importante como el que usted ha dicho, porque la verdad es que el general Schneider no fue asesinado. Murió de una manera que no estaba prevista en los planes de nadie. Pero eso lo podemos explicar después cuando detallemos el caso. Perfecto, muchas gracias. Y bienvenido, Lobo Chileno. Hola, muy buenas tardes. Hoy día vamos a aclarar este tema con distintos puntos, ya que en lo personal yo encontré 4 libros disidentes a la versión oficial. Uno, Manuel Contreras, Historia de un Intocable de Manuel Salazar. 2, La verdad histórica del ejército guerrillero del general Contreras, que era el tomo 1 de su libro. 3, Conversaciones con Bió del año 72, parece que el libro. Y el libro de Nicolás Márquez también es disidente a la versión oficial sobre el asesinato del general Schneider. Perfecto. Miren, primero tenemos que partir con algo, con el preludio. Estamos recién con las elecciones presidenciales, con la denominada, bueno, no existían primera y segunda vuelta, era la primera vuelta, había ganado Allende, estábamos en medio de octubre, y entonces fue esencialmente el día 24 de octubre, si no me equivoco, ¿no? 24 de octubre. Sí. 24 de octubre parece que fue el donde es atacado. 22 o 24, no me acuerdo exactamente. Por ahí, 22 de octubre. 22 de octubre porque estuvo agonizando y fallecería el 25 de octubre. Sí, 22 de octubre. El 22 de octubre sería asaltado René Schneider, eso aparecería en las noticias antes que se enterara la gente de cómo fue, o bueno, entre comillas, se enterase la gente de cómo fue. Sería asaltado René Schneider en su automóvil, sería abordado por un desconocido en esa época, donde, según lo que cuenta la fuente oficial, fue ultimado. René Schneider lograría salir con vida, lo atendería en el hospital, donde fallecería el 25 de octubre. ¿Cuál fue la motivación? Esa es la pregunta. Entonces, los diarios de oposición de esa época muy poco tocarían el tema, y es verdad eso, no lo tocarían mucho a profundo. En cambio, los diarios de izquierda y de extrema izquierda, y eso yo voy a hablar ahora como punto final, se van a armar una teoría gigantesca, y eso también nos va a dar sustento a nosotros de que había infiltración del MIR. Y eso lo va a mostrar punto final. Les digo al tiro el ejemplar. El día... Les digo al tiro. Es el día martes 10 de noviembre de 1970 en su ejemplar número 117 con el título
el MIR revela quiénes mataron a Schneider, y ahí nosotros vamos a ver que el MIR estaba infiltrado dentro de este movimiento que buscaba no asesinar al general Schneider, sino más bien secuestrarlo, pero vamos a profundizar eso. ¿Por qué querían hacerlo? Y esa es una pregunta a don Hermógenes. Porque era un plan para que Allende no asumiera el gobierno, en que estaba involucrada gente de la derecha chilena, no los partidos necesariamente de derecha, el partido de derecha que era el Partido Nacional, sino gente de movimientos como el Grupo Patria y Libertad, que actuaban un poco por su cuenta, pero eran todos muy de derecha. Estaba involucrada la CIA, y yo sospecho que había personas del Partido Nacional y también del gobierno de Eduardo Frei que sabían de esto, pero el principal protagonista, el que puso la plata en definitiva, fue la CIA norteamericana. Y el plan consistía, porque todo esto quedó aclarado después y yo lo he sabido por versiones de personas que participaron en él, era que iba a ser secuestrado el comandante en jefe del ejército. El ejército iba a ser comandado por un general que iba a declarar que esta situación era incompatible con el ascenso al poder de Salvador Allende y iba a establecer un régimen provisorio para llamar a nuevas elecciones. Esa era la idea. Era efectivamente un golpe de Estado, en el sentido que se interrumpía el proceso normal de la elección, que consistía en que después del Congreso Pleno elegir a Salvador Allende, que no lo había hecho todavía el 22 de octubre, este iba a asumir la presidencia de la República. También cabía que el Congreso Pleno cambiara de opinión con todos estos acontecimientos que estaban sucediendo si secuestraban al comandante en jefe del ejército. Era otra posibilidad contemplada en el plan. Pero lo que sucedió fue que el general Schneider se defendió del intento de secuestro, no pudieron abrir el automóvil, él sacó un arma y entiendo que hasta disparó contra los que iban a intentar secuestrarlo, y ahí ellos, sorprendidos con todo esto, le dispararon para evitar que los matara. Entonces el resultado fue desastroso y desde el primer momento nadie sospechaba que pudiera haber alguien infiltrado ahí, pero había una persona que nadie conocía como persona de derecha, que un señor que se llamaba Juan Melgoza, que fue uno de los que disparó contra Schneider. Entonces, los demás eran conocidos como elementos de derecha que no iban a disparar contra Schneider porque el plan era secuestrarlo justamente para que eso interrumpiera el proceso constitucional. Pero en cambio a Melgoza no lo conocía nadie y yo nunca he tenido claridad sobre por qué estaba Melgoza ahí a cargo de eso, porque no era una persona ideológicamente conocida ni comprometida con la idea de impedir que Allende subiera al poder. El hecho es que el resultado fue todo lo contrario de lo que buscaban los conspiradores, porque el asesinato horrorizó al país, reafirmó la necesidad de que se respetara la institución, reafirmó el deseo de los demócratas cristianos, en su mayoría, de votar por Allende, y en el Congreso Pleno Allende fue confirmado como presidente de la República en la segunda vuelta, que era la votación del Congreso Pleno, donde en definitiva los únicos que votaron por el segundo, que tenían derecho a hacerlo, eran los del Partido Nacional. En esta forma se resolvió el problema, por decirlo en términos expresivos, porque asumió Salvador Allende, Radomiro Tomic le expresó todo su apoyo, la democracia cristiana votó por él, y asumió el mando el 4 de noviembre de 1970. Perfecto. ¿Algo que agregar, Lobo? Bueno, eso de que pudo haber sido un ministro infiltrado, Juan Melgoza lo dice el libro Conversaciones con Bio. De hecho, ahí se relata que había un tipo que disparó una bala de una calibre 38 que nunca se supo quién fue.
Y lo otro que el libro del general Contreras, donde también se habla de esto, donde hubo un militar infiltrado, supuestamente tenía un nombre falso que era Gabriel Rodríguez, y que posteriormente al asesinato del general Schneider, el MIR lo mandó a Argentina y después de Argentina se fue a un país europeo. El libro Manuel Contreras, Historia de un intocable de Manuel Salazar, y un funeral de Luciano Cruz, dijeron que el mismo Luciano Cruz fue el que infiltró al MIR en la Operación Alfa, que consistía en intentar secuestrar al general Schneider, y que el mismo Luciano Cruz, al infiltrar el MIR en Patria y Libertad, logró boicotear esa operación. Bueno, para los que no sepan qué es la Operación Alfa, supuestamente es una operación donde supuestamente la extrema derecha creaba un grupo ficticio de extrema izquierda llamado Brigada Obrero Campesina, que consistía en colocar atentados atribuyéndolo a la extrema izquierda, supuestamente. Claro. Y desde eso estaba el intento de secuestro del general Schneider. Claro, incluso aparece en Punto Final. Si hay que, tienen que leer la revista Punto Final, y por eso les di la fecha exacta. Incluso en el canal está la lectura de ese mismo día, y donde explican, según ellos, de cómo fue el asesinato de Schneider. Pero yo quiero hacerle unas preguntas. ¿Qué tiene que ver acá el track 1 y el track 2 de la CIA? No, yo entiendo que track 1 y track 2 eran dos intentos por impedir que Allende se tomara el poder. Había un track que puede haber sido el 1, que era el ofrecimiento de Jorge Alessandri de que si votaban por él renunciaba al día siguiente a ser presidente de la República, y con eso se permitía que fuera a una nueva elección Eduardo Frei, y se impedía el ascenso de Allende. Y se reeditaba la elección de 1964, en que la derecha apoyaba a Frei con el apoyo de los demócratas cristianos, vencían en la elección y no asumía a Allende porque el Congreso pleno había elegido a Alessandri. Ese era el track 1 y estaba aceptado por todo el mundo. Pero eso requería que la democracia cristiana lo hubiera aceptado. Y Eduardo Frei se había comprometido, como parte del plan llamado Track 1, a que la democracia cristiana apoyaría a Alessandri en el Congreso Pleno, bajo la promesa de renunciar al día siguiente de ser proclamado presidente. Y ese Track 1 fue derrotado en la democracia cristiana porque Radomiro Tomic tenía un acuerdo secreto con Salvador Allende de apoyarse mutuamente, y Radomiro Tomic estaba dispuesto a cumplir ese acuerdo. Entonces, cuando Eduardo Frei les comunicó a las personas de derecha con las cuales había conversado que dentro de la democracia cristiana no había triunfado la tesis esta de elegir a Alessandri y que él renunciara al día siguiente, les dijo, perdimos. ¿Por qué? Porque Radomiro Tomic tuvo más fuerza que él en el partido. Y el partido entonces confirmó que iba a votar por Allende y votó por Allende. Entonces, estos otros estaban en el track 2, porque era para crear un golpe militar antes de que se consagrara Allende como presidente en el Congreso Pleno. Y eso era lo que se perseguía, era otro plan. También estaba la CIA metida en esto, porque en el primer plan no era tanto de la CIA como de los gobiernos. Estaba de acuerdo el gobierno chileno y el gobierno norteamericano en ese track 1. Y la derecha chilena también. Eso me lo dijo a mí una persona del máximo nivel de la derecha, me lo contó en ese tiempo en detalle. Estaban todos de acuerdo, estaba el presidente Frei de acuerdo, el presidente norteamericano de acuerdo, el Partido Nacional de acuerdo. Esa era la fórmula que tenían para evitar que ganara Allende, votando por Jorge Alessandri en el Congreso Pleno. Pero Tomic tenía un pacto secreto a su vez con Allende, de apoyarse mutuamente. Incluso estaban dispuestos a desconocer el triunfo de Alessandri, y Tomic se había comprometido a que si Alessandri ganaba por menos de 100.000 votos a Allende, porque todas las encuestas decían que iba a ganar Alessandri, y yo creo que ganó, pero le robaron la elección. Si ganaba Alessandri, decía el pacto Tomic-Allende que si ganaba por más de 100.000 votos no había pacto. Simplemente
era presidente Alessandri. Si ganaba por menos de 60.000 votos, Tomic se comprometía con Allende que la democracia cristiana apoyaba a Allende. Y Allende se comprometía, una cosa que Tomic creía, que él podía ser segundo, Allende se comprometía a apoyar a Tomic, naturalmente. Entonces, eso es lo que no resultó nada de eso. Y la democracia cristiana, Tomic convenció a la democracia, al Consejo Demócrata Cristiano, de que los parlamentarios debían votar por Allende. Y quedó sin efecto el track 1. Y Frey, cuando iban a hablar con él los parlamentarios y prohombres de la derecha, sobre todo esto les dijo, perdimos. Simplemente la democracia cristiana va a votar por Allende. Y votó por Allende. Y Allende fue elegido. Ahora, el asesinato de Schneider era otro plan, que no tenía nada que ver con eso. Ese era un plan aparte, en que estaban comprometidos militares chilenos. Y ahí hubo unas diversas venganzas y situaciones muy enojosas dentro del ejército, porque había generales comprometidos para que el ejército, cuando el comandante en jefe fuera secuestrado, se pronunciara por una alternativa que impidiera que Allende tomara el poder. Y ahí hubo episodios hasta sangrientos, diría yo, entre generales. Agresiones, palizas, agresiones mutuas, digamos, entre generales que estaban comprometidos en el plan y algunos de los cuales se consideraba que no habían cumplido su parte. Claro, porque generalmente, incluso si uno lee la revista Punto Final, no todo lo que dice Punto Final es mentira, porque estos tipos tenían infiltrado, pero hasta el tuétano a esta gente con respecto a quién era la gente que estaba metida, de dónde venían, porque estos tipos tenían metido gente detrás de todos los postes, entonces sabían dónde se reunían, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí miente Punto Final es que dicen que fue la derecha, la extrema derecha, incluso empiezan a inventar personajes que nunca participaron. Entonces, por eso uno tiene que saber separar lo que es real y lo que es falso. Y si usted me permite, leyendo y citando a Gonzalo Vial en su libro de Chile 5 siglos de historia, en el volumen 2, página 1277, habla sobre el asesinato. Como un punto aparte, muchas gracias, Paula, por hacerse miembro del canal. Muchas gracias. Dice, cito, ilegalmente concurrieron 2 conspiraciones de igual objeto: interrumpir el proceso constitucional de modo que el Congreso Pleno no llegara a pronunciarse. En ambas estuvo implicada la CIA por orden directa de Washington, aparentemente sin saberlo el embajador de Estados Unidos, que en ese momento, si no me equivoco, era Corry. No, en ese momento, a ver, en el año 70 sí. Charles Corry o James Corry, no me acuerdo. Sí, parece que Corry. Me acuerdo el puro apellido. Edward, Charles, no me acuerdo, pero Corry era el apellido. Por un lado estaba la cabeza de la primera conjura, el general Camilo Valenzuela, comandante de la División de Santiago, guarnición capitalina, hallándose envuelto también en el general de la Fache, un contraalmirante, ambos activos. Los conspiradores recibieron de la CIA $30.000, habían pedido 100.000 y 3 rifles de ametralladora, ni siquiera le dieron la plata que querían, le dieron $30.000. De modo paralelo había otro grupo, ignoramos si relacionados o no con el primero, que planificó e intentó una aventura descabellada, secuestrar al comandante en jefe René Schneider, detonando la toma del poder por el Ejecutivo que éste impidiera al Congreso Pleno, todas reacciones supuestas, ya que el grupo carecía, hasta donde sabemos, de vínculos con oficiales activos. Lo acaudillaba el general en retiro Roberto Bió, el hombre del Tacnazo. Constituían su equipo algunos militares, también salió de las filas a raíz de ese episodio, y jóvenes exaltados nacionalistas o derechistas. Según la CIA, comúnmente indigna de crédito, por instrucciones directas del secretario de Estado Kissinger, ella prefirió el plan de Valenzuela y dispuso abortar el segundo proyecto una semana antes de su fecha. Si fue así, Bió no lo obedeció, intentándose el plagio el 22 de octubre a plena luz matinal y bullente tráfico de la avenida Américo Vespucio. Fracasó y Schneider quedó gravísimo, herido por 3 tiros de pistola. El mismo día, el general Valenzuela canceló su conspiración, devolviendo a la CIA los dólares y las armas. El 23, el Congreso Pleno ratificó a Allende con 153 por 35 votos contra Alessandri. Ese es el resumen que hace... Está bien, ahí lo novedoso es que nombran al general Camilo Valenzuela, que era uno que estaba directamente involucrado.
Pero ahí nosotros podemos ver que existía una doble conspiración por don Hermógenes y que no tenían nada que ver una con la otra. O sea, literalmente ahí la CIA estaba haciendo un juego de piernas, a ver cuál funcionaba. No, pues si yo le dije cuáles eran las dos. Había una que consistía en que la democracia cristiana elegía a Alessandri renunciaba y por lo tanto se convocaba a elecciones presidenciales en que se reproducía la elección del 64, Allende contra Frey. No me refiero a eso, don Hermógenes, me refiero a la acción de secuestrar a Schneider, porque acá, según Vial, dice que por un lado estaba Valenzuela y por otro lado estaba Biot. No, que el plan de Valenzuela no era el secuestro de Schneider. Yo creo que de todas maneras habría tenido un papel porque tenía un alto cargo en el ejército. Pero el plan de Valenzuela era distinto. Y yo creo que el plan de Valenzuela era respaldar el Track One, ¿eh? Y que el ejército diera garantías de eso. Pero no tengo conocimiento interno de eso. Sé que el protagónico en todo esto era Camilo Valenzuela. Claro, sí, eso es lo que quería la CIA, que encontraban que el plan de Biot era muy arriesgado, pero yo pienso, tampoco sé, usted sabe más que yo, pero yo pienso de que también intentaban secuestrarlo porque no por nada le habían dado $30,000 y metralleta. Bueno, pues es que ese plan consistía en secuestrar al comandante en jefe, lo cual iba a desatar una acción del ejército para tomar el poder transitoriamente, anular todo lo que se había hecho electoralmente y convocar a nuevas elecciones. Eso era un golpe de Estado para provocar una nueva elección inmediatamente. En eso consistía el plan de secuestrar a Schneider, porque el ejército no iba a aceptar el secuestro, que se iba a culpar a la extrema izquierda, de su comandante en jefe. Eso fracasó. El otro plan consistía en conseguir que la democracia cristiana eligiera a Alessandri. No tenía nada que ver con el anterior. ¿Sabes lo chistoso? Porque usted cuenta la verdad, pero lo que cuentan los izquierdistas es que decían, hay dos versiones de los izquierdistas lo que dicen, que por un lado estaba Frey detrás, porque el punto final tenía una cuestión contra Frey que decía que Frey era el que movía los hilos de todas estas cuestiones y buscaba ser el que estuviese en el poder. Y por otro lado está otra versión que dice que Biot buscaba transformarse como una especie de Perón. No, yo creo que Frey no estaba comprometido en el asunto de Schneider y sí estaba comprometido en conseguir que su partido eligiera a Alessandri. Eso sí es verdad. Sí. Estaba claramente comprometido y había... Por eso les decía a los derechistas que conversaban con él, les decía, perdimos cuando el Consejo de la Democracia Cristiana rechazó apoyar a Alessandri. Pero eso no tiene nada que ver con el secuestro de Schneider. Sí, esta gente mezcla con peras con manzanas, pues, y entonces la gente que no conoce la historia o que la conoce muy superficialmente se la compra. Se la compra totalmente. Pero por otro lado, Lobo, por favor. Bueno, yo me voy a pronunciar respecto al asesinato del general Schneider. Por ejemplo, el libro que coincide con el libro de Nicolás Márquez que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque el libro del general Contreras acusa de que el militar infiltrado que asesinó al general Schneider lo mandaron a Argentina y de Argentina lo mandaron a un país europeo. Y en el libro de Nicolás Márquez sale que un organismo argentino denunció que en el intento de secuestro del general Schneider había un militar infiltrado, había infiltración marxista. Segundo, después de que muere supuestamente por una muerte natural el terrorista del MIR, Luciano Cruz. Bueno, esa revista murió, denuncia de que Luciano Cruz murió. De que Luciano Cruz, Te estoy cortando, Lobo. ¿no? Denuncia que Luciano Cruz, el general Schneider y Edmundo Pérez Sujovic fueron asesinados bajo la misma mano. Eso denuncia la revista CEPA. Y segundo, respecto a lo que decía que don Hermógenes de que el intento de secuestro del general Schneider era, si bien aparte del plan que tenía la democracia cristiana con la derecha, muy, muy cierto. De hecho, un tipo que se llama Enrique Arancibia Clavel
dice que supuestamente él creó un grupo ficticio, como dije antes, de extrema izquierda que se llamaba Brigada Obrero Campesina y que estaba dentro de ese plan, supuestamente, y estaba dentro de ese plan, eso mismo que dice Don Hermógenes, estaba dentro de esa operación Alfa, y secuestraron al general Schneider, pero previo a eso, la operación Alfa consistía en colocar bombas, supuestamente colocar bombas para atribuírselo a la extrema izquierda y así hacer caos, para que Allende no llegara al poder. Por ejemplo, el 2 de octubre de 1970, el diario La Segunda coloca: trataron de volar Pudahuel. Otro ejemplo más, el 3 de octubre de 1970, el Mercurio coloca: atentados terroristas en Pudahuel. No sé si don Hermógenes que me puede responder si esa supuesta operación Alfa existió o no. ¿Usted nombró a Enrique Arancibia Clavel? Sí, él dijo que supuestamente él creó un grupo ficticio que se llamaba Brigada Obrero Campesina, que consistía en colocar bombas en distintos puntos del país, en distintos días, para atribuírselo a la extrema izquierda, de ahí formar el caos, para que Allende no subiera al poder. Y esa operación Alfa tenía como objetivo final, el último atentado, el secuestro del general Schneider, pero en ese último punto de la operación Alfa se infiltró el MIR. No sé quién puede decir usted, don Hermógenes, esa supuesta operación Alfa, donde crearon un organismo de extrema izquierda ficticio llamado Brigada Obrera Campesina. No sé si esa operación Alfa existió o no. Yo creo que puede haber existido porque Enrique Arancibia Clavel después fue agente de la DINA. Y él es hermano de la historiadora Patricia Arancibia Clavel y de un distinguido general, cuyo nombre creo que es Roberto, no sé, Arancibia Clavel, que llegó al máximo generalato del ejército. Y este hermano, que era civil, era agente y estaba en Argentina como agente de la DINA en el momento de que fue asesinado el general Prats. Y tenía por misión vigilar al general Prats. Y fue condenado y ya murió. Enrique Arancibia Clavel murió preso por su participación en la muerte del general Prats, que yo creo que no participó en la muerte del general Prats Arancibia Clavel, sino que él no sabía que lo iban a matar y no estaba en un nivel suficiente para tomar decisiones a ese respecto, sino que tenía que informar lo que hacía el general Prats, porque el general Prats, según se supo después, a raíz de un libro de un agente soviético que defeccionó a Estados Unidos, y escribió un libro en que dice que el general Prats recibía plata del KGB para organizar la resistencia de chilenos contra la junta militar que ya se había tomado el gobierno en Chile. Entonces, el general Prats era de la confianza de los soviéticos en Buenos Aires mientras estuvo allá. Y por eso yo pienso que la CIA sabía todas esas cosas. El general Contreras también las sabía. Y en definitiva, el que asesinó al general Prats fue Michael Townley. Pero Michael Townley era desconocido para todos los chilenos. O sea, el único que lo conocía era el general Contreras. La Junta de Gobierno, por ejemplo, no sabía la existencia de Michael Townley, el general Pinochet tampoco. Tanto fue así que cuando lo entregaron a Estados Unidos con motivo del caso Letelier, al cual también asesinó Michael Townley, hubo una reunión en La Moneda en que estaba el general Olanier Mena, porque ya se había disuelto la DINA, estaba a cargo de la CNI, estaba el general Contreras, estaba la Junta y el presidente de la Junta, Augusto Pinochet, y todos le preguntaron al general Contreras si este norteamericano, Michael Vernon Townley, que la FBI pedía que se lo entregaran a Estados Unidos, si tenía algo que ver con la DINA o con Chile. Y el general Contreras le aseguró 3 veces al general Pinochet que él no sabía quién era Townley, que no lo conocía. Y entonces decidieron entregarlo por eso. Porque si no hubieran querido entregarlo, tenían un expediente muy fácil. Townley estaba encargado reo en Concepción por un juez del crimen, porque antes durante el gobierno de Salvador Allende, habían
intentado interrumpir la señal del Canal 13 en Concepción. Y uno de los encargados de ver cómo interrumpían la señal del Canal 13 fue este gringo Michael Vernon Townley, que era experto en comunicaciones, electrónica y todo eso. Y entonces ubicaron el lugar desde donde salía la interferencia del Canal 13 en Concepción. Amarraron al que estaba cuidando ahí y destruyeron el equipo de interferencia. Y entonces la Católica empezó a transmitir con facilidad porque le habían destruido el equipo a la gente del gobierno que había creado la interferencia. Pero eso fue con tan mala suerte de que el cuidador que había quedado amarrado murió asfixiado durante la noche porque le habían puesto una mordaza demasiado estrecha. Y cuando fueron a averiguar por qué se había producido esta incursión para destruir el aparato de interferencia, encontraron que había un muerto y que era la persona que estaba cuidando y que lo habían amarrado demasiado fuerte y no lo habían dejado respirar bien. Y entonces hubo un juicio criminal en Concepción y Michael Townley estaba encargado reo por cuasi delito de homicidio por haber amarrado a este tipo que se murió. Y nada de esto lo sabía la Junta, porque podrían perfectamente haber evitado entregar a Townley dejando que la ley se aplicara, o sea, que el juez de Concepción lo metiera preso acá. Y de ahí ya habrían metido a los norteamericanos en un lío para tratar de conseguir la extradición de Townley para Estados Unidos, que era lo que quería el FBI. Pero el general Contreras no contó nada de eso. Y a lo mejor ni sabía que Townley había participado en eso, porque eso era anterior al gobierno militar, era durante el gobierno de Allende. Y bueno, en definitiva, entregaron a Townley por la declaración del general Contreras de que no tenía nada que ver con Chile ni con la DINA y que él no lo conocía ni sabía quién era. Por eso entregaron a Townley el año 76 por el caso Letelier. Don Hermógenes, quiero hacerle una pregunta que ahora justamente mientras usted hablaba me acordé de que dentro de todos estos personajes que participaron también en la conjura contra Schneider para por lo menos secuestrarlo, estaba involucrado el senador Raúl Morales Argazola. ¿Qué me puede contar de él? No sé nada de él. Él era un senador radical, más bien de derecha, y yo no sabía que tuviera ninguna intervención en esto. Él era un radical de derecha, partidario como de la línea de Julio Durán, que fue candidato presidencial radical. Sí, pero no sabía que tuviera nada que ver. O sea, es lo que es. Miren, la izquierda involucró a un montón de personas, o sea, a un montón de personas, y entonces entre ellos involucraron a Raúl Morales Argazola, porque tuvo ciertas reuniones con Bió y con Camilo Valenzuela, ¿ya? Entonces, se juntó con él, entonces significa que es conspirador. Y fue tan así de que lo intentaron desaforar en el año 71, si no me equivoco. Sí, lo intentaron desaforar y la Corte de Apelaciones, supuestamente con un fiscal que no me acuerdo el nombre, justamente hoy día lo leí, intentaron meterle pruebas de que supuestamente tenía muchas pruebas que lo vinculaba a esta conspiración contra Schneider, y entonces este tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago, de su como 11 jueces, 11 ministros votaron por el desafuero, y solamente uno votó en contra, y entonces este que votó en contra de que lo desaforaran le dio los argumentos al juez de la Corte Suprema, y el juez de la Corte Suprema fue el que decidió de no desaforarlo por estas cuestiones. Ya, no sabía eso, no me acordaba. Pero Raúl Morales Argazola era un parlamentario radical de derecha. Eso es lo que se puede decir de él, lo que yo me acuerdo. Sí. No, y gracias a eso no lo desaforaron, porque él, si no me equivoco, se mantuvo como senador hasta el 73, pues hasta que él se cerró el Congreso. Sí. Por eso le preguntaba, porque intentaron vincular a un montón de políticos, insisto, intentaron vincular hasta Frey. ¿Por qué le digo hasta Frey? Porque Frey, si no me equivoco, unos días antes de que sucediese la conspiración, puso como jefe de plaza en Santiago a Valenzuela. Entonces, por eso al tiro dice fue Frey. Frey, como se llevaba bien con Curry, siendo que Curry no sabía nada de esta cuestión, y Frey, como estaba en esta época, todavía era presidente, entonces significaba que Frey estaba moviendo los hilos para generar este supuesto autogolpe.
Sí. No, esa parte no tengo conocimiento. No, nunca había oído que Raúl Morales Adriasola hubiera estado comprometido. Sí, lo menciona esta revista de ultraizquierda Punto Final. Y luego, ¿tú sabes algo de Adriasola? Si lo has leído en esos libros. Ahí me pillaste, voy a averiguarlo. Ahora me gustaría hacerle una pregunta a don Hermógenes. Adelante. Respecto a Luciano Cruz, yo creo que Luciano Cruz fue asesinado por sus mismos compañeros. Eso de la muerte natural no lo cree nadie. No. Como dicen nuestros adversarios, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo le quisiera preguntar a usted, don Hermógenes, si a Luciano Cruz lo mataron simplemente porque tenía diferencias con Miguel Enrique y con Elmira en general, o porque quería él decir todo lo que sabía respecto a la muerte del general Schneider, porque como él fue el que infiltró la operación Alfa con un milita llamado Rachid Saladino, según el libro de Manuel Salazar, ¿usted cree que lo mataron porque simplemente tenía diferencias con el MIR o porque quería contar todo lo que sabía respecto al asesinato del general Schneider? ¿Cuál de las dos alternativas puede haber sido la correcta? No, yo siempre pensé que Luciano Cruz había muerto accidentalmente, porque esas muertes son frecuentes, sobre todo en ese barrio, porque son departamentos que tienen calefacción a gas. Y en este caso, Luciano Cruz murió en un departamento que estaba en estación de frío, con calefacción a gas, y él murió intoxicado. Y yo sabía otros casos que han sido públicos también, hasta el año pasado se seguían produciendo en esa misma zona, de personas, una familia brasileña. El año pasado murió una familia completa en esa misma zona por esa misma clase de calefacción, en que hay el uso del gas de las personas que no son experimentadas. Se mueren porque inhalan anhidrido carbónico o lo que sea que emane de la calefacción a gas, y simplemente se mueren. Luciano Cruz me pareció verosímil que hubiera muerto así, porque vivía ahí y un día amaneció muerto. Así que yo no tengo otra versión de eso. No, y sabe por qué huele raro, porque el Lobo tiene razón en lo que dice, que Luciano Cruz es el que se encargó de infiltraciones, de asesinatos, de cuestiones grandes. Entonces, cuando muere Luciano Cruz, los que lo encuentran son los mismos tipos del MIR, pues, entre ellos von Schoen y, ¿cómo se llama este fulano? Y Miguel Enrique. Pero ¿qué es lo que pasa acá, don Hermógenes? Es que, si no me equivoco, unas semanas después, la novia de Luciano Cruz también murió. ¿Y cómo murió? Es un misterio. Entonces, lo que decía Punto Final es que la mujer se suicidó, ¿ya? Pero no había pruebas de suicidio. Entonces, Punto Final lo deja así como en un suspenso, así como, ¿qué pasó acá, po? Sí, no, bueno, todos esos casos, yo siempre me inclino por la versión que uno lee en los diarios, que en el caso de Luciano Cruz, la verdad es que la prensa no dijo que hubiera habido alguna intervención de tercero. Lo que salía en los diarios era que había muerto accidentalmente. Sí, por gas. La revista CEPA, que era opositora a la Unidad Popular, como comenté antes, dio otra versión. La revista CEPA decía claramente en un titular: Luciano Cruz, Edmundo Pérez Sujovic, del general Schneider, muertos bajo la misma mano. La revista CEPA era disidente de la versión oficial. No, claro, la revista CEPA era de derecha. Oye, una pregunta, nada que ver, perdón, don Hermógenes, ¿tiene la revista CEPA esa versión, alguna foto o algo? No, yo no la tengo, pero me acuerdo que era una revista de derecha, CEPA. ¿Y tú, Lobo? Tengo solamente la portada donde dice lo que yo nombré. Lamentablemente no tengo la revista, tengo la portada nomás. No importa, cuando pueda me la envías, porque va a ser bastante interesante cuando hable de la muerte de Luciano Cruz. Y respecto a Luciano Cruz, quisiera decir este punto. En un libro que se llama Anarquistas por Chile, algo así, que era un grupo de extrema izquierda más radical que el MIR, un grupo de ellos llegó al cementerio, llegó al entierro de Luciano Cruz, llegó al funeral de Luciano Cruz, y gritaban: ¿quién lo mató? Y ellos decían: el MIR, como que ellos también tenían esa visión, esa visión de que el MIR metió mano y que no murió naturalmente. Los que eran más extremistas que el MIR, los anarquistas, ellos también tenían la misma versión que la revista CEPA. Claro, la única diferencia es que eran de extrema izquierda nomás, pero tenían esa disidencia de la versión oficial. Sí, mira, volviendo a la cuestión de... Interesante la cuestión, es porque es una...
Uno le encantan las cuestiones conspirativas, de armarse hilo y cuestiones así, pero tiene harto peso don Hermógenes con la cuestión. Yo pienso que a Luciano Cruz se lo fusilaron, o sea, entre ellos mismos. Pero volviendo a la cuestión de Schneider, hay que considerar, porque yo he estado leyendo los diarios de la época para hacer este próximo video, de que cuando pasa esto, el general en retiro Bió lo estuvieron persiguiendo por todo Chile. ¿Qué recuerda usted de eso? Bueno, Bió fue procesado y fue condenado. Tuvo mucho tiempo preso. Ahora, el libro, yo creo que más ilustrativo es Conversaciones con Bió, de una periodista que se me olvidó el nombre en este momento, pero era una periodista bien conocida. Ahí en las conversaciones Bió debe haber contado toda su versión, por lo menos. Creo que se llamaba Florencia, no me acuerdo el apellido. Era una periodista bastante conocida. Florencia Varas. Ella interrogó a fondo a Bió, escribió este libro que circuló mucho y yo lo tengo, pero no lo tengo aquí donde estoy. Se llama Conversaciones con Bió. Y ella es una periodista bastante conocida que no me acuerdo el nombre en este momento. Ahí debe estar todo eso. Ella le debe haber preguntado y él le debe haber contestado. Así que eso sería interesante que usted le ubicara ese libro, Conversaciones con Bió, de Florencia Varas. Bien. Eso era, Florencia Varas. Voy a buscar ese libro. Yo lo tengo en PDF. Ya después cuando tenga tiempo envíemelo por favor, porque voy a sacar información de ahí, no lo conocía el libro. Quiero hacerle una pregunta a don Hermógenes y después también para usted, Lobo, con respecto con la muerte del general Schneider. ¿Usted cree que afectó de alguna forma la decisión de los parlamentarios para la elección de Allende? Por lo menos por supuesto. Fue lo que decidió el asunto, porque el país tuvo una sensación de horror y el horror contribuía a que se observara rigurosamente la legalidad. Y la legalidad decía que tenía que votarse normalmente en el Congreso, pero todo el mundo quedó muy mal impresionado cuando se supo que, porque finalmente yo lo primero que supe fue que esta muerte se había producido a pocas cuadras de mi casa y yo dije, esto lo hizo el MIR, porque encontraba que era tan malo para la derecha esto, que tenía que ser el MIR el que tratara de cometer el crimen y culpar a la derecha, porque era malo para la derecha. Y después no, pues vi que era la propia derecha que se había autoinfligido este tremendo daño reputacional, podríamos decir, porque la imagen de la derecha quedaba muy mal con esta gente. Toda esta gente era de derecha la que estaba participando y que terminaba matando al comandante en jefe. Entonces fue muy favorable para Salvador Allende, muy malo para la derecha y muy malo para Estados Unidos, ya cuando después se fueron aclarando las cosas y se vio la participación de la CIA. Y contribuyó al descrédito de la CIA, porque la CIA tiene muy mala fama en cuanto a que hace muy mal las cosas. Entonces, esto ya fue como un clavo adicional en el ataúd de la CIA como un servicio de inteligencia eficaz, porque era sumamente ineficaz, lo hacían todo muy mal. Y a mí me sorprendió mucho ya saber el resultado final. Encontré que era una conspiración hecha con los pies, ¿no? Ya con las mayores torpezas posibles. Y bueno, el resultado fue que reafirmó absolutamente el ascenso de Allende a la presidencia de la República. Mira, ahí estoy presentando una foto del material que he logrado reunir sobre la detención de Bió. Sí. Ahí arriba está Bió y abajo está el coronel Walt, que estaba tapado con toalla, no se quiso mostrar a la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa era mi pregunta, porque si bien yo pienso que la prensa en ese momento, sobre todo la prensa izquierdista, utilizó la muerte de Schneider obviamente para los réditos políticos, ya yo creo que muy buena parte de la DC ya estaba totalmente por Allende. Eso era un hecho, ya está totalmente por Allende, por lo menos todos los seguidores de Tomic y los seguidores de Benjamín Prado, pero
los reticentes, esta gente tibiona, esta gente que todavía estaba pensando "No, que Allende es como muy radical, mejor preferimos ir con Alessandri", entonces con esta muerte, y aparte que se le echó la culpa a toda la derecha, ¿ya? Le dio el punto de partida para decir, no, vámonos con Allende. Y aparte algo chistoso, que justamente unos días después de este diario, aparece Allende diciendo, no toleraremos los extremistas. Allende diciendo eso, no toleraremos los extremistas. Sí. No, Allende era capaz de decir cualquier cosa, pero yo creo que en el hecho, la muerte de Schneider fue lo que confirmó la elección de Allende. Yo creo que la derecha tenía medios para haber dado vuelta a suficiente número de parlamentarios demócratas cristianos y que hubiera llevado adelante el plan que lo propuso el mismo Jorge Alessandri o sus más próximos, que fuera elegido Alessandri y renunciara al día siguiente. Eso era constitucional, no violento, y se cumplía el propósito de unificar a la derecha y la democracia cristiana contra Allende y evitar un gobierno marxista. Y eso tenía el respaldo, como era todo institucional, tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas. Entonces era un plan verosímil. Y no era difícil conseguir el concurso de un número suficiente de parlamentarios demócratas cristianos que se dieran vuelta. Y en lugar de votar por Allende, votaran por Alessandri. Pero el asesinato de Schneider frustró todo eso. Dejó sin efecto todas las posibilidades que había. Y por eso yo siempre creía que había sido obra de la extrema izquierda. Es que esa es la pregunta, justamente esa pregunta va dirigida al Lobo. ¿Ya? Nosotros sabemos que hubo infiltración del MIR. Nosotros sabemos que las personas que estaban inicialmente para secuestrar al general Schneider, que incluso lo menciona a punto final, era gente preparada, altamente preparada, me imagino que comandos del ejército, ex comandos del ejército, pero después a última hora se cambian esas personas por tipos que con suerte sabían distinguir un encendedor de una pistola. Entonces, entre esas personas no habían gente del MIR, solamente eran gente inexperta que literalmente, y perdón por la palabra, jodieron el plan. ¿Qué te parece a ti, Lobo? Me parece que y efectivamente hubo infiltración del MIR porque toda esa gente nueva que apareció fue porque la persona que infiltraron del MIR o las personas que infiltraron del MIR tuvieron que haber tomado mucha influencia. Por ejemplo, yo coincido mucho en parte con la versión del libro de Manuel Salazar, de Manuel Contreras, Historia de un Intocable, porque supuestamente el mirista infiltrado dice en ese libro que se llamaba Rachid Saladino y decían que por el apellido y por el nombre tenía como mucha tendencia a ser un nacionalista de verdad, como que no iban a sospechar que era un mirista, alguien que se llama Rachid Saladino, y por eso mismo lo colocaron a él, y gracias a eso lograron que la operación fuera muy exitosa, la del MIR, de modo de boicotear el secuestro y transformarlo en asesinato. O sea, hicieron una pega de joyería, hicieron un trabajo impecable en la infiltración, porque Rachid Saladino claramente tiene más tendencia a ser un nacionalista, no tiene nombre de MIR, pero para nada. Y le colocaron un nombre falso también, o sea, usaba él también nombres falsos, tengo entendido, para engañar también. Pero Rachid Saladino, uno nunca pensaría que es mirista, de verdad, como que lo hicieron bien en ese aspecto. Esa era la cuestión, pues, o sea, claramente hubo infiltración del MIR, o sea, insistimos a la gente que nos está escuchando, Punto Final admite, o sea, Punto Final, que era una revista de extrema izquierda, bastante cercana al MIR, admite que hubo gente metida dentro de este movimiento, pero obviamente el MIR, obviamente esta gente dice que su gente no participó, pero daba información y etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que había gente del MIR metida dentro de este plan, pero nosotros sabemos que ahora con el tiempo, más que estar dando información, participaron directamente infiltrándolo y obviamente, y insisto con la palabra, jodiendo el plan. Pero la segunda cuestión que yo me pregunto, ¿ya? Y esta también va para don Hermógenes ahora, o sea, sabiendo con la muerte de Schneider, sabiendo que fue el MIR, ¿ya? También se involucró a Patria y Libertad, incluso, si mal no tengo entendido, metieron por lo menos, o por un par de días, preso a don Pablo Rodríguez, pero después salió libre de polvo y paja. Pero, ¿qué sabe usted de eso? No, que era gente de derecha y Patria y Libertad era de derecha.
esta era extrema derecha, digamos, porque ellos eran partidarios del uso de las armas y todo eso, que el Partido Nacional no tenía grupos así. Armó un grupo que se ponía casco, que era el grupo Rolando Matus, pero no era agresivo, tenía armas defensivas, o sea, se ponían casco para que no los apedrearan y usaban linchacos para que no les pegaran a ellos con linchacos, pero no tenían armas de fuego ni nada de eso. Y Patria y Libertad sí, Patria y Libertad era un movimiento bastante más resuelto y que había logrado anular a las brigadas Ramona Parra y Elmo Catalán, que eran comunistas y socialistas respectivamente, que eran muy violentas y que en todos los enfrentamientos callejeros salían ganando. Bueno, se dio vuelta en ese tiempo la balanza, digamos, se inclinó a favor de los de derecha porque peleaban mejor y eran más violentos que los de izquierda, y eso fue un éxito de Patria y Libertad principalmente, no tanto de Rolando Matus. La brigada Rolando Matus era más débil. Y bueno, y en los nombres que se filtraron después del asesinato de Schneider, uno reconocía a personas que eran de derecha y que no habrían hecho nada para echar a perder el plan. Pero el único nombre que nadie lo conocía y nadie sabía quién era Jaime Melgoza Garay, que todos decían, nunca lo hemos visto en nada de Patria y Libertad, ni nada de ningún comando de derecha, y por qué estaba ahí. Y hasta hoy yo no sé por qué estaba ahí, ni quién era. Y las sospechas de que hubiera sido un infiltrado de izquierda entonces eran muy fuertes, porque justamente por eso, porque nadie lo conocía, nadie sabía por qué estaba ahí. Yo no he investigado mucho todo este tema a fondo, pero en alguna parte supongo que sale de dónde apareció Jaime Melgoza disparándole al general Schneider. Claro. Acá alguien me pregunta sobre cómo se llamaba por lo menos el TAC 2 o este proyecto para desestabilizar el gobierno o el intento de llegada de gobierno de Allende. Se llamaba Operación Fuvelt, si no me equivoco. Así se denomina. Sí. Y sí. bueno, quisiera hablar. Operación Alfa se llama. Sí, no, es que el nombre gringo es Fuvelt, pero el criollo es Alfa, es lo mismo. Respecto a eso quisiera aclarar algo. Don Hermógenes lo que dijo muy verdaderamente, que esto de que culminó con la muerte del general Schneider perjudicó mucho a la derecha, pero no solamente por eso, sino que por lo que yo mencioné antes, porque la operación Alfa no solamente consistía en secuestrar al general Schneider, porque previo a eso, entre el 4 de septiembre del 1970 a la fecha del 22 de octubre de 1970, se colocaron muchas bombas en distintos puntos del país, con la supuesta brigada obrero-campesina, que era un grupo ficticio de Enrique Aracilla Clavel. Voy a dar otro ejemplo. El 4 de octubre de 1970, el diario Las Últimas Noticias publica de que se colocó una bomba en el Instituto Geográfico Militar, otra bomba en Torres de Tajamar, otra bomba en el canal estatal de la televisión chilena, otra bomba en el Hotel Sheraton, otra bomba en el Cerro San Cristóbal y otra bomba en el Barrio Alto, en el sector de La Rayana. O sea, cuando se supo esto de que gente de Patria y Libertad participó en este intento de secuestro que culminó con la muerte del general Schneider, Chile en general asoció todo ese atentado del intento de secuestro, lo asoció con todos los atentados que ocurrieron los días anteriores, con todas las bombas colocadas. Y ahí la derecha quedó peor aún, cuando asociaron la muerte del general Schneider con todos los atentados terroristas ocasionados en ese periodo que yo nombré. Ahí la derecha quedó mucho más en el piso. Bueno, lo que pasó fue que se trataba de crear un clima de que el ascenso de Allende provocaba caos en el país. Esa era la idea, como para dar una justificación al plan político que consistía en impedir que se eligiera Allende, porque el país había entrado en una etapa de caos. Eso era más o menos la lógica del asunto. Pero también había una parte del plan, que eso estaba muy de acuerdo el gobierno norteamericano, que decían que había que hacer gritar a la economía chilena en ese tiempo. Y entonces se produjo una especie de campaña del terror en lo económico, y el ministro de Hacienda de Eduardo Frei, Andrés Saldívar, pronunció un discurso que a la izquierda se lo criticó mucho también, porque en el discurso de Saldívar de ese periodo, entre septiembre y noviembre del 70,
dijo que la situación económica chilena estaba en estado de crisis. Y el discurso de Saldívar no tenía mucha justificación con la realidad económica, porque en lo económico no había pasado nada de particular, salvo el pánico derivado del triunfo de Allende. Porque cuando triunfó Allende, lo que pasó fue que todo el mundo fue a retirar sus depósitos a plazo o los saldos altos de las cuentas corrientes, porque se decía que, como en todos los regímenes marxistas-leninistas, iban a apoderarse de todo lo que estuviera en manos de las instituciones, como el Estado, los bancos, y los particulares iban a perder sus depósitos porque Allende lo iba a expropiar. Lo mismo que se dijo que iba a prohibir salir del país. Entonces se formaron colas gigantescas en todos los registros civiles de gente que sacaba pasaporte, carnet de identidad primero y luego pasaporte, para irse del país. Y mucha gente se fue del país, efectivamente, y hasta se hizo famoso un señor que remató su auto en la puerta del avión, que era un auto modesto, digamos un Fiat 600, pero lo remató en la puerta del avión y le tiró la llave al que se lo adjudicó, que le pasó la plata, que era poca porque el auto se remataba en cualquier cosa. Y el señor se había ido en su auto para irse a otro país, huyendo de Chile. Bueno, ese era el clima que había de pánico. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo en ese tiempo tenía 3 hijos y mi mujer fue a sacarles carné a los niños al día siguiente de la elección, porque creíamos que nos íbamos a tener que ir antes de que asumiera Allende, porque nadie quería vivir en un país socialista, en que se prohibía la salida de la gente, todo lo que había pasado en Cuba. Y ese era el clima que había. Entonces el discurso de Saldívar se consideró que alimentaba ese clima de incertidumbre, porque dijo que la economía chilena estaba en muy malas condiciones. Y a la vez los retiros de fondos provocaron un pánico bancario. Pero los pánicos bancarios son fácilmente solucionables por el Banco Central, que actuó en consecuencia. O sea, la gente retiró todos los depósitos y en lugar de quebrar los bancos, el Banco Central les dio toda la plata que querían. Y se produjo un enorme aumento en la cantidad de dinero por eso, porque el Banco Central le aumentó el crédito a los bancos para que ninguno tuviera problemas en devolver los fondos. Entonces, ¿qué pasó? Que transcurrieron unas semanas y la gente se dio cuenta de que el único cambio que había era que tenía la plata en la casa en lugar de la cuenta corriente, y que eso era incómodo. Y poco a poco todo el mundo, todos lo hicimos, volvimos a depositar la plata en los bancos. Y la situación se normalizó, y junto con depositar la gente de nuevo la plata en los bancos le devolvieron al Banco Central, y al final el pánico quedó en nada. Porque, y es lo mismo que le digo yo, con una persona estaba discutiendo ahora, me decía, va a haber pánico bancario porque todos van a retirar los fondos de los bancos, porque el gobierno va a intervenir en los bancos. Yo le dije, eso no produce ningún efecto, porque el Banco Central lo que hace es prestarle a los bancos todo lo necesario, así que nunca le van a poder quebrar un banco por retirar los depósitos, porque el Banco Central le presta la plata, sabiendo que se trata de un pánico y nada más. Entonces yo no creo en la tesis de los pánicos bancarios por eso, porque existe un Banco Central que provee todo lo que es necesario para evitar el pánico. Ahora el pánico, obviamente, cuando hay una situación real es otra cosa. Si efectivamente el gobierno se quiere hacer de todas las cuentas bancarias, ahí estamos en otra situación, pero no es el caso, ni era el caso en tiempo de la transición de Frei y Allende tampoco. Así que todo se diluyó en todas estas noticias alarmistas, el discurso de Saldívar, la crisis que iba a haber, que no iban a dejar salir del país, todo eso se fue diluyendo. Y al final Allende asumió y todo lo demás que pasó en realidad fue después culpa de él, por las medidas de él, no porque hubiera teorías conspirativas o situaciones especialmente prefabricadas por personas que estuvieran buscando derrocarlo del poder, sino que lo demás se desarrolló de acuerdo con las políticas que él puso en vigor y que fueron las que arruinaron la economía del país y terminaron con que la mayoría popular pedía que se le pusiera término a su gobierno. Pues eso fue lo que pasó. Don Hermógenes, usted, ¿cómo se llama? Está cometiendo un grave error,
Porque recuerde que el gran ministro Pedro Vuskovic dijo que las medidas económicas iban a resultar maravillosamente para el país y después 2 meses después, y después dijo que, ¿cómo se llama? Parece que habían algunos errores tácticos en el proyecto económico. No, pero usted se está olvidando del año 71. El año 71 las medidas de Vuskovic Claro, produjeron un bienestar transitorio, pero un gran bienestar. era una ilusión nomás. Por eso, si esas medidas se sabe que son para un rato nomás y que después producen un efecto contraproducente, pero en ese tiempo yo le recordaba a usted, creo, en un episodio anterior, que Eduardo Frei le escribió una carta crítica a quienes habían sido sus economistas de confianza, diciéndoles por qué no habían hecho estas cosas tan fantásticas que estaba haciendo Allende y que tenía a todo el mundo tan contento. Porque Frei no entendía muy bien el mecanismo de cómo funciona la economía. No lo comprendían. No, pero Los economistas decían que eso era pan para hoy y hambre para mañana. Hambre para mañana. Claro que sí. No, pero estaba hablando con sarcasmo nomás, don Hermógenes, ¿no? Sí, sí. Es que es un chiste. Después después le voy a mandarle las fotos de la cuestión de Vuskovic. Si en el año 70 decía, o sea, en noviembre del 70 decía, no, si este proyecto económico va a ser, pero el después, o sea, estoy parafraseando yo, va a ser magnífico para el país. Y después en el año 72 ponía, parece que hay algunos errores que tenemos que estar atentos y modificarlos. Así era la cuestión. Pero para ir terminando el programa, me gustaría presentarle a ustedes una cosa que yo creo que es importante promocionar los proyectos y los trabajos de gente que es de nuestro sector. Y acá tienen en Instagram, pueden seguir a Parabellum 1879, que tiene un emprendimiento de trabajo en cuero. Ahí ustedes pueden ver correa, billetera, todo de cuero, todos puros trabajos de cuero, y también hace escudos personalizados para ustedes, como lo están viendo ahí. Pero principalmente trabajo en cuero, así que si desean contactarlo, si desean tener un trabajo hecho de alta calidad de cuero y no de estas porquerías chinas que se andan desgajando al primer uso, búsquenlo. Parabellum 1879 en Instagram, lo están viendo ahí. Y ven que el trabajo es de alta calidad y van a estar ayudando a gente de nuestro sector, a gente de derecha, a gente patriota, así que apóyenlo, ayuden. Y por otro lado, como siempre yo digo, y como siempre presento, si ustedes desean de que algún día llegue una universidad que sea totalmente de derecha, una universidad de derecha, no de centro izquierda, ni progresista, ni nada, de derecha, apoyemos al Centro de Capacitaciones Level Up. Tienen capacitaciones principalmente vinculadas a la salud, pero también pueden encontrar de otras áreas principalmente, pero es de salud principalmente. Si usted tiene a alguien anciano, si usted cuida personas, si usted quiere también tener conocimiento general de salud, entre. Ocupe mi código, ahí ustedes lo están viendo, el viejo historia, así se llama el código. Y ustedes buscan http://levelup.cl, ahí ustedes lo están viendo en color rojo, y véanlo, solamente véanlo, y si hay algo de interés, estarían ayudando a este centro de capacitaciones. Si crece este centro de capacitaciones, se puede transformar en una academia real, o sea, palpable, donde puedan ir a estudiar sus hijos, así que apóyenlo también. En fin, yo quería terminar con esto, don Hermógenes, y agradeciendo también su participación y obviamente agradeciendo al Lobo, y me gustaría terminar, como ya lo mencionamos, pero también llegó gente recién, ¿cuál fue la trascendencia de la muerte del general Schneider? Bueno, lo que pasó fue que horrorizó al país, reafirmó la necesidad de votar por Allende, que era la vía institucional que había adoptado la democracia cristiana. Echó por tierra todos los planes de una salida alternativa, desde luego el ofrecimiento de Alessandri, que si lo elegían a él renunciaba al día siguiente. No quiso saber, nadie más quiso saber nada que no fuera el camino normal, y el camino normal era que votaran según lo habían acordado Allende con Tomic, y estaba escrito en la Constitución que se votara en el Congreso Pleno. Así que en definitiva la muerte del general Schneider reafirmó la elección de Salvador Allende, que podría de otra manera haber estado sujeta a alguna duda en cuanto a cuántos votaran por él. Pero la doctrina Schneider tuvo mucha popularidad y se sigue citando hasta hoy. Y
y hay un párrafo de la doctrina Schneider que suelen olvidar, pero que tiene validez igual que toda la doctrina Schneider, porque la doctrina decía que las Fuerzas Armadas no podían tomar el poder usando las armas que les había dado el Estado, y que eso era una traición a la patria. Pero decía en otro párrafo, si algún otro poder del Estado se sale de la Constitución, ahí las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, las Fuerzas Armadas, que se deben más a la nación que al Estado, deben intervenir para restablecer el respeto a la Constitución. Y ese párrafo es muy actual, porque en este momento las actuaciones ajenas a la Constitución están a la orden del día. Y si hubiera habido altos mandos de las Fuerzas Armadas atentos a lo que decía la doctrina Schneider, deberían ya haber intervenido y haber vuelto a encarrilar al país por la vía constitucional. Ninguna lo ha hecho, tal vez ni siquiera se han dado cuenta, pero eso es lo que dice la doctrina Schneider, que deberían hacer. Cuando un poder público como el Poder Judicial, por ejemplo, se sale completamente de la Constitución, sobre todo en los juicios contra militares retirados. Cuando el Congreso se sale completamente de la Constitución, como ha sido en el caso de los retiros de fondos previsionales, que han sido todos inconstitucionales. Cuando todos los políticos se salen de la Constitución y decretan un proceso constituyente inconstitucional como este, porque esto debería haber nacido de una consulta, de un plebiscito, porque el poder constituyente reside en la ciudadanía, no fue consultada la ciudadanía. Entonces, hemos visto que la doctrina Schneider no ha sido respetada, esa es la verdad. Pero de repente puede haber un comandante en jefe que diga, oiga, respetemos la doctrina Schneider, y eso puede tener las más insospechadas consecuencias. Por eso les digo a los políticos que están jugando con fuego, porque de repente puede salir un señor que va a tener toda la razón jurídica, para decir, no, nosotros no permitimos que esto continúe porque está fuera de la Constitución. Perfecto. Luego, ¿algunas palabras finales? Sí, yo quisiera decir que a pesar de que hubo una operación Alfa, donde aparte de intentar secuestrar al general Schneider, se colocaron bombas, eso no le quita culpa a la izquierda del caos, porque no hay que olvidar que desde el año 1967 hasta el 4 de septiembre de 1970, la extrema izquierda colocó más de 40 bombas en el país, asaltó bancos, o sea, expropió dinero de bancos, expropió campos de forma irregular, de forma ilegal, fuera del organismo de la CORA, y asesinó personas también, hirió personas, atacó carabineros. De hecho, entre el 4 de septiembre de 1970 al 22 de octubre de 1970, el MIR asesinó al carabinero Luis Armando Cofré López, y también el Enrique Aracía Clavel, en el juicio donde le preguntaron sobre esta operación, dijo claramente que no todas las bombas fueron colocadas por esta brigada ficticia de extrema izquierda que él creó, sino que también hubieron algunas bombas que fueron colocadas por la extrema izquierda en ese periodo. Y también, como sabemos que la operación Alfa fue infiltrada por el MIR, quizás una gran parte de esas bombas colocadas no fue idea de Patria y Libertad, sino que fueron ideas de los mismos miristas que se infiltraron. Así que esto que yo acabo de nombrar hay que recordarlo siempre, porque de verdad que la extrema izquierda se cuelga solamente desde el 4 de septiembre de 1970 hasta el 22 de octubre de 1970, pero de hacia atrás se olvidan que la extrema izquierda fue la que partió con el terrorismo en Chile, tratando de derribar el gobierno de Frei Montalva. Eso quería acotar. Perfecto. Yo quería hacer una última recomendación. Adelante. Al profesor de historia. Hay que tener en cuenta la obra que yo considero que es la más completa y detallada de todo este periodo que hemos estado hablando, que es Pinochet, las incómodas verdades, de un italiano que se llama Mario Spataro, y que yo le he estado revisando ahora, y es de un grado de detalle y seriedad que no lo iguala ninguno de los autores chilenos. Esto de Mario Spataro lo editó Alfonso Márquez de la Plata por allá por los 90 o 2000. Debería haber existencia en las librerías porque él editó suficiente, fue bestseller en ese tiempo. Pinochet, las incómodas verdades. Ahí está todo. Es muy impresionante.
y hay una nómina de un apéndice larguísimo de todos los hechos de sangre que se registraron en ese periodo. Está muy bien detallado y documentado. Lo voy a leer, don Hermógenes. O sea, yo lo tengo en formato virtual, pero para serle sincero no lo he leído porque pensaba que era una biografía del general Pinochet. No, es un estudio histórico de Chile desde la Unidad Popular adelante y con mucho detalle. Y usted lo tiene si lo tiene en la versión virtual, digamos, en la versión de computador, tiene como 1300 páginas, pero de esas 1300 páginas son 700 son como el apéndice, donde está detallado todo, todas las fuentes, todos los nombres, todos los incidentes, los episodios, los muertos, los heridos. Es un detalle que ningún autor chileno ha alcanzado. Lo leeré, don Hermógenes. Muchas gracias por la recomendación. Ok, muchas gracias por recibirme en su espacio. Un saludo a Lobo y les deseo que estén muy bien. Igualmente, don Hermógenes. Lo dejo invitado para la próxima semana. Ok. Muchas gracias, cuídense mucho. El domingo, oiga, el domingo 7 es muy importante, ¿eh? Claro. Los chilenos vamos a salir con un domingo 7. Claro que sí. ¿Usted conocía ese dicho? ¿Conocía el dicho? He escuchado unas versiones, pero cuéntame cuál es su versión. No, el dicho es un dicho muy antiguo. Bueno, yo tengo mucho más edad que usted, por eso lo conozco desde chico. Salió con un domingo 7. Eso es como una persona que sale con algo completamente imprevisto en una conversación o en una situación. Salió con un domingo 7. Y ahora se da la casualidad de que Chile va a salir con un domingo 7. ¿Le cuento algo, don Hermógenes? Sí. Que yo tengo, ¿cómo se llama? La grandiosa suerte de que me toque por sexta vez de vocal de mesa. Ajá. Así que voy a estar disfrutando estando sentado ahí contando votos. Muy bien. Ojalá sean más republicanos que... Mire, le cambio la cuestión, aprovechando que está acá. El domingo, como voy a estar de vocal de mesa, no va a haber programa. Pero ya. No sé si va a poder hacerlo en marzo, en el sábado. Sí, el sábado puedo a las 5. Sí, perfecto, quedamos el sábado. Con un correo. Sí, yo le envío el correo. Ok, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, cuídese. Muy bien, don Hermógenes. Gracias, Lobo, igualmente para usted. Saludos. Mejor no digo nada sobre la versión que yo conozco del domingo 7, no es para nada la que comentó de don Hermógenes. Por eso no quise decir nada. Pero dime, adelante. Respecto al libro que mencionó don Hermógenes, yo lo leí lamentablemente, al igual como en ese libro, en ningún libro está el listado completo de la gente asesinada por el marxismo entre el año 67 y el año 73. Lamentablemente ninguno está completo. No, sí, eso es verdad. Si yo voy a intentar, como ha hecho este canal, como lo hemos intentado hacer, de contar toda la cuestión de la historia de la Unidad Popular, voy a intentar hacer el armado de todas las personas que murieron en esta época. Lo voy a intentar. No prometo nada, pero lo voy a intentar. Después hacer un video largo de todos los mártires que fallecieron durante este periodo. Yo reeditaría el libro blanco del cambio de gobierno, tengo la información, pero lamentablemente no tengo el tiempo. Ni la plata. Claro, porque de verdad que tengo la información sin querer quebrarme, tengo toda la información para poder reeditar ese libro, hacerlo más completo y contar también la parte que hemos hablado acá, porque de verdad que hubo una operación alfa, los de Patria y igual se mandaron sus cagazos, pero ojo, lo que mencioné yo en delante, que eso no limpia la extrema izquierda, porque la extrema izquierda en el año 77 partió con para intentar No, te fuiste, Lobo. Le respondo a Cronos Rap. ¿Y quién mató al abuelo del tío Emilio al final? Véase todo el programa post Cronos Rap, pero como soy bueno, le voy a hacer el resumen. Lo que pasa... dale tú, dale. No, dale tú. ¿Qué es lo que no se me escuchó? Porque quisiera nombrar lo que no se me escuchó. Dale. ¿Dónde llegué? Bueno, el tema ese, que a pesar de que haya habido, que los de Patria y Libertad se hayan mandado sus cagazos y hayan colocado sus bombas, que hayan hecho una operación alfa,
eso no limpia la extrema izquierda, porque la extrema izquierda partió con el terrorismo el año 77 para intentar derribar a Eduardo Frei Montalva, y como bien dijimos, se filtró la Operación Alfa y demás, que algunas bombas fueron ideas de ellos. Claro que sí. Antes que nada, gracias Rodrigo Quesada y gracias Mr. Altavoz por el super chat. Todo eso ayuda al canal, le agradezco mucho, en verdad. Le agradezco también a don Héctor, que mandó un flow, le agradezco mucho. Recuerden que pueden ayudar al canal con un super chat o con un flow. Todas esas cuestiones ayudan al canal y permiten que yo pueda comprar más material, más libros. Muchas gracias Rodrigo Quesada. Dice, estaría bueno recordar esa información de nuestros mártires. Yo lo voy a hacer. No prometo tener la lista completa. Ya voy a utilizar lo que tiene el Lobo, que ha recopilado mucho también. Yo les recomiendo mucho que vayan al canal de Lobo Chileno. Así busquen el canal Lobo Chileno en YouTube y apóyenlo, porque también está haciendo la mansa pega. ¿Ya? Está haciendo la mansa pega también, así que hay que apoyar a todos los canales que estamos haciendo historia, contando historia, valga la redundancia. Muchas gracias, La Muerte del Ángel 1, muchas gracias. Pero luego no sé si puede responderle la pregunta a Cronos Rap. ¿Y quién mató al abuelo del tío Emilio? Yo ya le dije que se vea la hora entera hacia atrás, pues, pero bueno, hagámosle el resumen. Definitivamente, yo diría que fue el Mira un operativo tan loco como intentar secuestrar a alguien, pero si hablamos de quién fueron culpa las balas, fue del MIR que infiltró la operación. Ellos fueron los que provocaron las balas, fueron los instigadores de que se produjera la balacera. Claro. Mira, lo que pasa, y para la gente que está acá escuchando, voy a hacer un resumen bien corto. Estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos quería evitar a toda costa de tener una nueva Cuba acá en América. Guerra Fría. Los soviéticos estaban haciendo exactamente lo mismo. Recuerden que existía un mundo bipolar. Entonces lo que pasa es que intentaron a todas formas de que Allende no llegase al poder. Estamos hablando entre septiembre a noviembre de 1970. De tal forma existían dos planes, el track 1 y el track 2. El track 1 era utilizar a que Alessandro llegase al poder. ¿Ya? No funcionó eso. El track 2 era también conocida como la Operación Balfour, o también acá en Chile la Operación Alfa. Estaba dividida en dos partes. Por un lado estaba la operación de Camilo Valenzuela, y por otro lado estaba la operación del general Bió. Y las dos se trataban de secuestrar, ¿ya? No asesinar, secuestrar al general Schneider para provocar obviamente una desestabilización y que el Ejecutivo actuase y entonces que Allende no llegase al poder. ¿Qué pasó? Que la CIA prefería más la operación de Camilo Valenzuela y es a ella la que le entregaron principalmente los $30,000, que Valenzuela había pedido 100,000, pero le dieron $30,000 y un par de armas. Y por otro lado estaba la operación de Bió. ¿Qué es lo que pasó? Que la CIA prefirió la operación de Valenzuela, pero la operación de Bió también siguió en marcha. Entonces hasta el día de hoy no se sabe si Bió siguió por su propia cuenta, como dice Gonzalo Vial, o literalmente nunca se enteró. Así que la operación de Camilo Valenzuela quedó en el aire y la operación de Bió siguió, siendo que era la que se desechó. Pero ¿qué pasó? En la operación de Bió tenían gente de alto nivel para secuestrar a Schneider. Gente de alto nivel. Y días antes se cambiaron por tipos que eran totalmente inexpertos. Y por eso yo usaba la palabra de que no sabían diferenciar un encendedor de una pistola. Y entonces justamente, y basándonos en todo el dato que nos ha entregado el Lobo Chileno, y además Punto Final, la revista de extrema izquierda Punto Final, nos comenta de que tenían gente del MIR metida dentro de esta conjura. Entonces cuando llegan a secuestrar al general Schneider, que fue bastante rápido, si me lo permiten decir, porque sucede esencialmente el 22 de octubre a las 8:15 de la mañana APP, cuando estaba saliendo para irse al Ministerio de Defensa en un Mercedes-Benz. Interceptan al general Schneider y obviamente hay dos versiones con esto. Hay gente que dice que Schneider sabía que lo iban a secuestrar y estaba al tanto de todo lo que iba a pasar. Eso solamente lo sabía Schneider, nosotros no sabemos, estamos simplemente pensando. Y hay otros que decían que Schneider no sabía nada. Entonces al momento de interceptar a Schneider y estos tipos se bajan,
y estos tipos estaban desenfundando su arma, y entonces Schneider le da miedo, y entonces también desenfunda la suya, y al intentar sacarlo del auto, y habían también otros tipos que estaban apuntando a Schneider, entonces Schneider dispara, le da uno en un brazo, y entonces los demás balean a Schneider y le dan varios balazos en el estómago, provocando de que quede bastante grave. Schneider sobrevive y fallecería el 25 de octubre. Y de esa cuestión, y entonces de eso se trata la muerte del general Schneider. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si bien fue este grupo, entre comillas, de derecha, porque eran gente de derecha pero independiente, nacionalistas, gente del mundo militar en retiro, algunos activos, pero eran independientes, no estaban vinculados a ningún partido político, buscaban evitar que Allende llegase al poder, buscaban secuestrarlo, pero fracasó el plan porque terminaron matándolo por la misma infiltración del MIR. El MIR se infiltró y fue lo que provocó que esta operación fracasase, que todo el plan en buen chileno se jodiese. Es el resumen general de lo que fue la conjura contra el general Schneider. No sé si me faltó algo, Lobo. No, que aparte yo no creo que en el caso que Juan Melgoza o Jaime Melgoza haya sido un infiltrado del MIR, no creo que haya sido el único. Yo agarro mucho la versión del libro de Manuel Salazar, que no lleva un nombre en delante, de que hubo un tipo que se llamaba Rachid Saladino y que por el nombre nadie iba a sospechar que era del MIR, que era nacionalista sí o sí, y eso sirvió mucho para que fuera una infiltración silenciosa. Yo creo que hubieron no solo un infiltrado, 2 o 3. Yo creo que así fue. No, habían más, pues sí, punto final habla de eso, pues. Insisto, yo ya recomendé que revista es la revista del 12 de noviembre de 1970 de la revista Punto Final, la pueden escuchar incluso en el canal porque yo ya la leí, y ahí menciona que habían algunas personas del MIR, hablan en plural de la infiltración del MIR dentro de esta organización. Sí, bueno, yo creo que un tipo que está infiltrado, yo creo que los que estaban ahí ese día para el intento de secuestro, no, yo creo que habían, ¿cuánto? Yo creo que habían varios del MIR, en verdad, como varios del MIR, 2 o 3, no sé el número exacto, pero yo creo que el MIR fue el que partió pegando el primer disparo y hizo que los demás de Patria y Libertad se alteraran y también dispararan. Yo creo que uno de los del MIR fue el que gatilló esto, pegando el primer disparo. Yo creo que así fue. Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que por lo menos dentro de la operación, aunque se acusasen de que eran de derecha o de extrema derecha, por lo menos 2 de los participantes de la emboscada eran del MIR. Yo pienso que por lo menos 2. Claro, y también en el libro de Conversaciones con Bio habla de que se disparó una bala de una calibre 38 que nadie conocía, o sea, se disparó una bala y nunca se supo, esa bala en específica nunca se supo que la disparó. De todos los demás se conocían, de todas las demás balas se conocían los autores, pero de esa bala que te hablo yo, nunca se supo nada, quién la disparó. Perdón. Me voy a utilizar como fuente la revista ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Mire lo que dice la revista ¿Qué pasa? Para la gente, y con esto vamos a terminar, y te agradezco, Lobo, por acompañarnos en este programa. Mire lo que dice. El 19 de octubre, Alessandri retiraba su nombre de la elección del Congreso Pleno al celebrarse el siguiente 24. Esto indicaba a las claras que Allende ya no tenía obstáculo legal a su largo y accidentado camino a la presidencia. Pero el 22, a las primeras horas a la mañana, la radio divulgaba al país y al mundo una noticia sensacional y aterradora. El comandante en jefe del ejército, general René Schneider Cheró, de 54 años, fue víctima de un atentado a balazos cuando se dirigía desde su domicilio particular a su oficina en el Ministerio de Defensa. Efectivamente, el Mercedes-Benz de alto oficial había sido emboscado y embotellado por varios vehículos a las 8:19 horas, cuando llegaba a su intersección de Américo Vespucio con Martín de Zamora. De los vehículos bajaron numerosos individuos, armas cortas de fuego en mano, y convergieron hacia el automóvil de Schneider. Este, que iba en el asiento trasero, llevando su pistola Star sobre él mismo, cargada y oculta bajo una cartera o maletín, mientras un chofer militar conducía y hizo el ademán de coger el arma. Algunos de estos asaltantes quebraron los vidrios laterales traseros del vehículo con violentos golpes de combo, otros dispararon al interior y el general Schneider se derrumbó, gravemente herido en el antebrazo, cuello y abdomen.
El chofer, quien se había lanzado al suelo del auto, fuera para protegerse o para buscar un arma que allí ocultaba, se enderezó desesperadamente, maniobró intentando salir del embotellamiento de vehículos asaltantes. Se vería el extraordinario espectáculo de uno de los hechores, Mario Berríos, dirigiendo el chofer militar en estas evoluciones. Finalmente, el Mercedes-Benz pudo emerger del laberinto de otros autos y enderezar a toda velocidad hacia el hospital militar. Se operó a Schneider para extraerle los proyectiles. La intervención concluía a las 11 horas y el general era declarado en buenas condiciones y estado satisfactorio. La extraña aventura había tenido su origen en el general en retiro Roberto Bió, protagonista del año anterior del llamado Tacnazo, semigolpe militar que tuviera por las cuerdas al gobierno de Frey. Había secundado a Bió en organizar el atentado su suegro, el coronel en retiro Raúl Igualt, y sus cuñados Raúl Igualt Jr., o hijo, y Julio Fontecilla. Más atrás aún, sostenía Bió, estaban los jefes uniformados en servicio, quienes negaron cualquier participación. El general director de Carabineros Vicente Huerta y el comandante en jefe de la Armada, almirante Hugo Tirado. El segundo jefe de la facha, el general Joaquín García, y el jefe militar de la Plaza de Santiago, en esos mismos momentos, el general Camilo Valenzuela. Y todavía más atrás estarían en la sombra, se dijo, diversos altos políticos quienes tampoco aceptaron tener ninguna vinculación en los hechos. Por ejemplo, el senador radical anti-UP Raúl Morales Adgazola, cuyo desafuero rechazó la Corte Suprema. Solo Bió y su círculo íntimo pagaron a la postre los platos rotos de la conjura. A ninguno de los demás mencionados se le halló culpa en ella, salvo al general Valenzuela, y a este no por el crimen de Schneider, sino por no haber informado a la superioridad de intentos golpistas que sostenía habían estado en su conocimiento. Obvio, pues si él estaba bajo una línea del plan. Bió y sus parientes reclutaron los hechores directos del crimen entre exaltados jóvenes y no tan jóvenes de la derecha y el nacionalismo. El objetivo perseguido era secuestrar y ocultar a Schneider. Bió y compañía afirmaban tener seguridad de que, ocurriendo este suceso, la Fuerza Armada lo usarían de pretexto para tomar el poder, frustrando a Salvador Allende. Nadie quería dañar a Schneider, incluso ello sería, pensaban los conspiradores, un factor en contra de la conjura. Obvio. Bió afirmó después de haberse preocupado aún del menú que comería el secuestrado general en el almuerzo de ese mismo 22 de octubre, cazuela de ave. El asesinato se debió, pues, a la inexperiencia, torpeza y apanicamiento de los hechores. Antes del 22, estos discutieron cómo Bió y diversos planes de secuestro. Hubo partidarios de extenderlo no solo a Schneider, sino también a la plana mayor del ejército. También, pues, a los generales Carlos Prats y Pablo Schwauhauser, perdón si lo dije mal, y Manuel Pinochet. La idea, afortunadamente, se descartó por su excesiva complejidad. Un sector de los conjurados, ya decidido que la única víctima fuera Schneider, quería sacarlo en la noche a viva fuerza de su casa Sebastián Elcano 551. Afirmaba este sector, cuyo jefe era Juan Diego Dávila, que un contacto en Carabineros dejaría oportunamente la vivienda sin custodia policial ninguna. El otro esquema, su defensor era Luis Gallardo, propiciaba el rapto callejero. ¿Cómo hubiera cambiado todo si hubieran raptado desde la casa? Se decidió aplicar el primer plan a la noche del 21 y, si fracasaba, poner en marcha el segundo a la mañana del 22. En todo caso, el secuestro en calle Traiguén 2348 duraría 48 horas como último límite. Este plazo, afirmaban los conspiradores, era el máximo admisible para que los militares activos cumpliesen también su parte en el complot. La noche referida falló el contacto. La guardia policial no fue retirada, fallaba también luego el esquema de Dávila y debía aplicarse el de Gallardo. Lo ensayaron hasta la madrugada de los dominicos. Hubo discusiones, insultos, hasta golpe entre los actores que se separaron por fin llenos de secreta inquietud. Eran las 2 horas. Volvieron a reunirse en el puente, la pirámide de Avenida Américo Vespucio, Vespucio Norte, a las 6:30 horas. Estaban divididos en 2 equipos. Uno que cometería el atentado mismo y lo dirigía Gallardo, y otro que retendría al general las 48 horas máximas ya señaladas. Aquí el responsable era Dávila. Los que tenían asignado el secuestro llevaban cuerdas para atar a Schneider, tela adhesiva para amordazarlo, cloroformo, pimienta molida para doblegar su resistencia, y con igual fin un spray lacrimógeno. Infortunadamente, casi todos portaban asimismo armas cortas de fuego, pese a una orden en contrario que se dice impartir al general Bió. O sea, ¿qué les dio la arma si el mismo general Bió les dijo que no? Esa es la pregunta. El plan Gallardo empezó a capotar con el imprevisto comportamiento del chofer de Schneider, sargento segundo Leopoldo Mauna. Producido el embotellamiento en Vespucio con Zamora, un jeep de los conspiradores impactó suavemente por detrás del auto del general. El chofer Mauna, pensaban los conjurados, se bajaría del vehículo a comprobar los daños y protestar.
Allí lo reducirían, había un futuro golpe de karate y entrarían al Mercedes-Benz empleando la puerta delantera izquierda, dejada abierta por Mauna al descender. Pero este, sabemos, no descendió, se tiró al suelo. ¿Por qué hizo eso? Si esa es la pregunta. Miren, fíjense las cuestiones. Si acá hay cosas que no cuadran. ¿Por qué se tiró al suelo? O sea, si alguien te choca el auto, uno se va a bajar a ver quién fue el fulano que me chocó el auto. Este tipo se tiró al suelo, ¿ya? Pero este, sabemos, no descendió, se tiró al suelo. Aplicaron entonces los secuestradores el sistema alternativo planeado. Romper a combazos el vidrio lateral para alcanzar así los seguros de las puertas. Fue entonces cuando el desdichado oficial tuvo la reacción instintiva que sus atacantes repelieron a balazos. ¿Quién disparó? ¿Quién mató? Hicieron fuego, hasta donde se sabe, Jaime Melgoza y Juan Luis Bulnes, Diego Izquierdo y Eduardo Áviles. Las balas de Izquierdo parece no dieron en el blanco, la única de Melgoza solo hirió al antebrazo de Schneider. Los disparos de Bulnes y Áviles habrían sido los mortales, pero todo esto es aún, y probablemente seguirá siendo, muy oscuro, pues el último nombrado se exilió casi de inmediato a Paraguay. Y allí lo descubrió y entrevistó qué pasa en 1977, y no ha regresado y hace poco se solicitó su extradición. El atentado, anticipamos, surtió el efecto que menos se buscaba y quería, una ola de indignación y repudio de todos los sectores y partidos, y aquí y en el extranjero. Cualquier posible intervención militar en el proceso de elegir presidente se hizo inimaginable. Allende era ya inatajable. El señor Schneider murió para que usted pudiera llegar felizmente a ocupar su nuevo cargo, dijo el cardenal Silva al nuevo presidente. El 24 de octubre lo proclamó el Congreso Pleno por 153 votos, bla, 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 bla. El 25 a las 7:52 horas murió el general Schneider. Las heridas recibidas le provocaron un paro cardíaco. Héroe de la paz social y mártir de la democracia, lo llamó en su funeral el entonces vicecomandante en jefe y después su sucesor del difunto general Carlos Prats, y se decretaron 3 días de duelo nacional y en el cortejo marcharon Frei y Allende. Este propio 25 de octubre de 1970, en su modesta casa de calle La Guardia Vieja, el senador Salvador Allende recibía de mano del secretario de la Cámara Alta el oficio ritual comunicándole la asignación como presidente de la República por el periodo 1970-1976. Ahí está el plan. Ahí está. ¿Qué les parece, Lobo? Parece que se cayó Lobo. Pero bueno, espero que les haya gustado el programa. Ha costado mucho encontrar toda la información para presentársela a ustedes y lo van a tener pronto en formato video. Aviso al tiro de que hoy día no va a haber video de la Unidad Popular ni nada de eso, porque por el problema de la electricidad de ayer no lo pude terminar, así que va a subirse mañana a las 8 de la noche, ¿ya? Solamente por mañana, a las 8 de la noche. Mañana a las 8 de la noche. Además, ni siquiera debería subirlo. Pero bueno, lo voy a subir porque a la gente le ha gustado la juntada. Y espero que les guste, porque mañana vamos a hablar sobre exactamente lo que hablamos hoy en día en forma más resumida y todo eso de la muerte del general Schneider. Ah, me asustaste. Ahora sí. Bueno, lo que te iba a decir es que eso de que dijiste que hubo un tipo que hasta hoy está en otro país, que lo sacaron ese mismo día del asesinato del país, ¿cierto? ¿Así fue? Sí. Bueno, en el libro del general Contreras se acusa de que supuestamente el militar infiltrado, el que le pegó los tiros mortales al general Schneider, se encuentra en la actualidad viviendo en Curanilahue, con su nombre real. O sea, interesante esa cuestión. Esa cuestión no lo sabía, pero la cuestión, fíjense, hay un tipo que se va a Paraguay rápidamente. La cuestión, a mí me dejó loco la cuestión del conductor. Insisto, o sea, ¿qué sabía el conductor? eso es lo que pasa, no. Aparte de que ese detalle es curioso, también es curioso lo que pasó, porque mira, yo que no soy ningún experto en operativo, yo sé que si tengo 10 personas alrededor mío con un arma aparte de yo, y el que queremos secuestrar saca su arma, yo sé que tenemos que dispararle en la mano o hacer otra acción para que el tipo baje su arma. Y entre 10 personas, aunque sean expertas, eso se puede hacer. Así que, aún así, aunque el general Schneider haya sacado su arma, yo no me trago el cuento de que por eso hayan disparado, porque de verdad que entre varias personas, aunque no sean expertas, se puede hacer que la persona baje su arma de alguna otra manera.
Pero fíjate, Lobo, mira, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís tú, pero mira, fíjate, o sea, yo pienso de que Schneider sabía de esta cuestión. No por nada tenía preparada la pistola, pero los tipos estaban dándole combazo al video. O sea, ¿qué haréis tú si tenéis la pistola? Al tiro lo apuntaríais para literalmente para disuadir. Pero no pasa eso, po. Schneider saca la pistola cuando los otros tipos sacan sus pistolas. Pero cuando los tipos estaban rompiendo el vidrio con vaso, no sacan la pistola. Claro, ahí como que se confirma más de que el general Schneider de verdad sabía, y los que lo apuntaron con la pistola seguramente fueron los infiltrados del MIR. Ellos fueron los que apuntaron con la pistola para que se alterara. Claro, y también está la cuestión que tú dijiste sobre esa bala de que nadie sabe de dónde llegó, po. Claro, la de calibre 38, nadie sabe, nunca se supo quién la disparó. Bueno, ahí están los misterios de la muerte del general Schneider. Espero que le haya gustado. Agradezco mucho, Lobo, que haya venido a acompañar. ¿Cómo se llama tu canal? Para que vaya la gente por allá. Lobo Chileno. Vayan al canal del Lobo Chileno, busquen en YouTube, hagan esa peguita también, busquen en el canal Lobo, en YouTube, el canal Lobo Chileno, suscríbanse y apoyen los videos porque tiene buenos videos, excelente material y cuestiones que ustedes y yo no sabíamos, así que búsquenlo, Lobo Chileno. En fin, yo me retiro. Cuídense mucho, que les vaya bien. Nos vemos para la próxima. Recuerden suscribirse, dejar su like, compartir los videos y fundamentalmente compartir y ver los videos de la Unidad Popular, que realmente es importante hacer esa pega. A ustedes les toca difundir. A mí me toca hacer los videos, a ustedes les toca difundir los videos. Y recuerden que si les gusta mi contenido, valoran mi contenido, pueden apoyarme por Flow, pueden apoyar por Patreon, pueden apoyar por PayPal si usted vive afuera. Y todas esas cuestiones. Es totalmente voluntario, pero todas esas cosas ayudan al canal y permiten que yo pueda comprar más material. Así que eso. Cuídense mucho, que les vaya bien, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luz. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán más cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el matonaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos sean puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono.